De acuerdo, muchísimas gracias nuevamente por asistir. Vamos a hablar ahora de la respuesta transitoria y en estado estable de sistemas de control. Entonces, para este propósito tomamos como referencia sistemas tipo. ¿A qué nos referimos con sistemas tipo? Que son las referencias amplias a las que podemos aproximar la mayoría de los sistemas de forma general, que son los sistemas de primer orden y sistemas de segundo orden. Utilizando como referencia la respuesta de estos dos sistemas, el de primero y de segundo orden, se puede estudiar la mayoría de sistemas, los de orden superior. En la sesión de hoy nos enfocaremos en estos tres primeros puntos, para dejar en la sesión que sigue, a esta de aquí, la discusión de sistemas de orden superior, el criterio de estabilidad de Root, resumen y preguntas adicionales, ¿no?, a las que pueden hacer hoy. En el análisis de sistemas de control, típicamente es deseable comparar el desempeño de un sistema de control a partir de la comparación de respuesta o del desempeño con varias señales de prueba. Es por ello que es bastante común utilizar señales de prueba típicas como la función de tipo escalón, la función rampa, la aceleración o este es una función de S al cuadrado, una función impulso, una senoidal, o el ruido blanco cuando pretendemos hacer alguna suerte de identificación de sistemas. Todas estas señales son realizables o implementables en la práctica. Una de las particularidades del estudio de sistemas y la identificación de sistemas, partimos de una de las sesiones pasadas justamente, que tenía que ver con la identificación de un sistema a partir de la respuesta al escalón unitario, que de manera implícita estudiamos ya la respuesta a un escalón unitario para un sistema de primer orden. Fíjense, el escalón unitario, si recordamos la expansión en series de Fourier de un escalón, para reproducir de forma eh, idéntica el escalón con los armónicos generados por la expansión en series de Fourier, requeriríamos el número infinito, un número infinito de frecuencias para este propósito. Por lo que la función escalón, entre otras cosas, además de ser interesante para probar la respuesta a un sistema para seguimiento de referencias constantes, también promueve la excitación del sistema en todo el rango de frecuencias posible. Y eso también lo abordaremos un poquito más adelante cuando analicemos la respuesta en frecuencia de los sistemas. De cualquier forma, la respuesta de un sistema es a un escalón, a una rampa, a un impulso, a una señal sinusoidal o la respuesta de aceleración. En cualquier caso, se define la respuesta en dos tramos, algo que se conoce como respuesta transitoria, que define la excursión del sistema desde el estado inicial hasta el estado final. Y bueno, es temporal la respuesta transitoria y en función de qué tan compleja sea la respuesta transitoria, identificamos también la complejidad del sistema. Adicionalmente, vamos a tener una buena noción de la eh, estabilidad relativa del sistema a partir del análisis de la respuesta transitoria. Luego también tenemos la respuesta de estado estacionario, que define el comportamiento del sistema cuando t tiende a infinito, por lo que dividimos la respuesta en estos dos componentes, componente transitorio y componente de estado estacionario. Si tomamos como ejemplo la respuesta del sistema al escalón, vamos a dibujar un par de ejes, algo así, este sería el eje del tiempo, la respuesta del sistema, y suponiendo que tenemos un escalón aplicado al sistema, una posible respuesta a esto sería algo así. Este primer tramo de la señal, desde que empieza la respuesta hasta cuando llega cerca de la referencia, en caso de que no tenga error de estado estacionario, se conoce como respuesta transitoria. Y la complejidad de esta respuesta, que no necesariamente puede ser de este estilo, nos devuelve información relacionada a la estabilidad relativa del sistema. Y cuando desaparece esta respuesta transitoria, nos quedamos únicamente con la respuesta de estado estacionario, que de cierta forma
en comparación con una potencial referencia, nos permite, entre otras cosas, definir el error de estado estacionario al que el sistema está sujeto. Y en función del error, tomar acciones de control, por ejemplo. Muy bien. Dicho esto, vamos a seguir. Necesitamos definir algunos conceptos importantes, dentro de ellos lo que corresponde a estabilidad. Para analizar estabilidad de forma amplia, se utiliza típicamente el enfoque de espacio de estados. En espacio de estados, cuando revisamos la geometría del sistema, recordarán ustedes, poniendo como ejemplo un sistema de segundo orden. Un sistema de segundo orden geométricamente podría representarse a través de sus variables de estado x1 y x2. Por ejemplo, en un sistema lineal de tiempo invariante con condiciones iniciales igual a cero, podríamos ver que el sistema arrancaba aquí y luego de aplicarle una señal de excitación y que permanece constante, por ejemplo, podríamos mirar la siguiente excursión. Puede ser esa o puede ser alguna otra, ¿no? Nuevamente, hemos movido el sistema desde un punto en el espacio de estados, miren, hacia otro punto en el espacio de estados. Considerando el modelo del sistema, x punto de t igual a por x de t más b por u de t, en el formato amplio del análisis de estabilidad, decimos que un sistema es estable cuando, a pesar de que existan perturbaciones, el sistema es capaz de mantenerse en su punto de equilibrio. O su punto de equilibrio tiene algo que se llama atracción. Me voy a explicar un poco más en detalle. ¿Cómo primero determinamos un punto de equilibrio? Cuando el sistema llega a una estabilización específica en el espacio de estados, normalmente se vuelve un sistema homogéneo en el que únicamente podemos pretender analizar como x punto de t es igual a por x de t. Vamos a dejar de lado un momentito esta expresión. Simplemente aquí lo que procede es, si el sistema ya no tiene ninguna excursión y está quieto, alcanzó un punto de equilibrio, entonces las derivadas definitivamente son iguales a cero. Y esto es igual a A por x de t. El punto de equilibrio natural de un sistema lineal de tiempo invariante, evidentemente para que esta ecuación tenga sentido a partir de este análisis, sería el origen o cero, que corresponde a este punto que en principio correspondía al punto de descanso o punto inicial del sistema lineal de tiempo invariante. De acuerdo, pero no siempre el sistema funciona de manera homogénea, sino tiene o la sumatoria de una excitación. Y fíjense que aquí la excitación o la señal de control lo que provoca es que el punto de equilibrio no sea el origen, sino sea cualquier otro punto en el espacio de estados en el que se cumple la propiedad de que las derivadas de la ecuación de estado son iguales a cero. Entonces, dicho esto, esta es una forma amplia de hablar de estabilidad desde el análisis de espacio de estados. En el caso particular de sistemas de control clásicos, utilizando únicamente el enfoque de Laplace y de respuesta transitoria, estabilidad tiene un sentido no tan amplio en el que decimos únicamente el sistema es estable si todos sus polos están en el semiplano izquierdo, número uno. Y bueno, pues número dos, si su respuesta de estado estacionario no es no acotada, ¿no? O la respuesta de estado estacionario es menor que infinito. Pero yéndonos al sentido estricto de estabilidad, entonces el sistema LTI es estable si la salida regresa al punto de equilibrio cuando el sistema se sujeta a alguna condición inicial. Un sistema LTI es críticamente estable o marginalmente estable si la salida presenta oscilaciones cuando t igual a infinito. Por ejemplo, recuerdan ustedes el caso del sistema RLC, cuando eliminamos el amortiguamiento o la resistencia, teníamos oscilaciones sostenidas por la interacción del componente L y C, y el sistema es inestable si la salida de plano diverge, ¿no? Un sistema estable típicamente exhibe oscilaciones amortiguadas antes de alcanzar el estado estacionario. Esas son respuestas típicas relacionadas a un sistema tipo de segundo orden. Y la respuesta de estado estacionario en sistema, en caso de no coincidir con la referencia, produce algo que se llama error de estado estacionario, que siempre es deseable limitar.
Con todo este background, hagamos un análisis breve, pero detallado a la vez, de la respuesta de un sistema de primer orden al escalón, al impulso y eventualmente a la rampa lo dejaremos pendiente. Pero, bueno, la rampa también me parece que sí lo vamos a presentar. Empecemos de cualquier forma con la respuesta de un sistema de primer orden al escalón unitario. Primero, la señal de excitación, siendo un escalón, pasándolo al dominio de Laplace, tiene la relación 1 entre S. Esto que se muestra aquí, en este par de figuras, simplemente es un enfoque específico de notar que esto puede aplicarse a un sistema de control, pero básicamente vamos a trabajar sobre un sistema de primer orden, o un modelo de un sistema de primer orden, que puede o no ser enlace cerrado. Entonces aquí, si aplicamos la fórmula de la función de transferencia de un sistema lineal de tiempo invariante, nos dice que es la ganancia de trayectoria directa entre la entrada y la salida, o 1 entre TS, recuerdan que era así, ¿no? Para recordar este concepto que se llama la fórmula de ganancia de Mason. La ganancia de trayectoria directa sería entre R y C, 1 entre TS, y eso dividido 1 entre menos la ganancia de lazo. La ganancia de lazo es negativa, por lo tanto menos con menos más, y 1 entre t por s otra vez. Si tomamos factor común aquí, t entre s, nos quedaría t entre s más 1, entre ts, y acá tenemos ts, por lo tanto esto nos queda 1, tal cual como se muestra aquí. Ok, entonces fue relativamente simple hallar esta función de transferencia de cs a rds que corresponde a un sistema de primer orden. Eso es lo fundamental aquí. Dicho esto, recuerden que para hallar la respuesta CDS, a partir de conocer la función de transferencia GDS, bastaría con multiplicar por la transformada Laplace de la referencia y con eso ya haríamos la respuesta del sistema, es lo que está hecho aquí. GDS multiplicado por 1DS, que es la respuesta de la señal de excitación al sistema, en este caso de análisis, un escalón. Y tenemos que hallar la transformada de Laplace inversa. ¿Cómo procedemos a eso? Varias formas. Pero la más sencilla quizás correspondería a expansión en fracciones parciales, y a partir de la expansión en fracciones parciales hallamos los términos, ¿no?, de cada fracción parcial. En este caso tenemos dos polos simples, uno en s igual a 0 y otro polo en menos 1 entre t. Con esto está relativamente sencillo. Este sería el resultado. La transformada Laplace inversa de 1 entre s es 1. La transformada Laplace inversa de 1 entre s más 1 entre t es e a la menos t entre tau. Y lo que se puede notar a partir de esta expresión, dado que tenemos un escalón unitario, pero podríamos tener un escalón también que no sea unitario, sino tenga una magnitud diferente a 1, nada más cambiaría esto de esta manera, ¿no? Es que es igual a 1 menos e a la menos t entre tau. Vamos a ver, entonces, vamos a dejar aquí apuntado. C de t es igual, vamos a ponerle de forma amplia, al igual a la amplitud, por 1 menos e a la menos t entre tau. Y está definido para cualquier t mayor igual que 0, porque, bueno, pues el escalón unitario también se define para cualquier t mayor que 0. Con esto en mente, hagamos una simulación que nos permita al menos identificar de manera simple este resultado. Muy bien. Supongamos que tenemos una amplitud de la señal de tipo escalón unitario de 1, luego le vamos a cambiar algún otro valor. Supongamos que el t del sistema es 2 y el vector sobre el que se va a desplegar la respuesta empieza en 0, cada 0.1 hasta 10 segundos. Muy bien, entonces C como respuesta sería igual a que multiplica a 1 menos el exponencial de menos t entre t. ¿Listo? Y para verificar el resultado,
Aquí tenemos. ¿Ok? Se pueden hacer algunas interpretaciones muy interesantes a partir del resultado que tenemos en este momento. Por ejemplo, notando que la expresión, la voy a escribir un poquito más hacia acá, decíamos la salida, C de t es igual a una amplitud multiplicado por 1 menos d a la menos t entre tau. Hay puntos bien importantes de análisis, ¿no? Como por ejemplo, uno de los más significativos para sistemas de primer orden es igual a t cuando es igual a t mayúscula o al tau del sistema. Entonces, evidentemente, en ese caso, c de t igual a t mayúscula sería igual a la amplitud, lo que en este caso puede ser 1 menos e a la menos t entre t da 1 e a la menos 1. Esto básicamente, para este análisis nos devuelve 0.6321 la amplitud, que es un punto de análisis clave en sistemas de primer orden. Por ejemplo, busquemos ese punto aquí. Vamos a encontrar el punto que nos devuelve el índice de 63%. Vamos a buscar el punto en el que C sea mayor o igual que A por 0.6321. Perdón. Deberíamos encontrar solamente un punto de ellos, ¿no? No todos los. Es el índice 21, por lo tanto, el T, vamos a hacer, ya que tenemos ese índice, vamos a hacer nuevamente el plot que les había mostrado y vamos a dibujar el punto en mención que les he mencionado, ¿no? Dibujemos el punto. Este sería el punto T del índice 63 con el Y 63. Dibujemos ahí una X. Perdón, no era Y, era C la salida del vector, ¿no? A ver, parece que algún problema. Permítame nada más verificar. 0.6321, ¿está bien? Y aquí hubo algún inconveniente. Qué curioso. Veamos cuánto vale el C63. Vale 0.95, no debería ser tanto, debería ser 0.63. Perdónenme, es que es el índice 63, una disculpa. Ahora sí. Ahí está. Entonces, bueno, aquí se ve la marca efectivamente sobre el punto que acabamos de dibujar, que corresponde al 63.21%. Y para este punto en particular, entonces, ha pasado el tiempo, un tiempo equivalente a la constante de tiempo del sistema, que es la constante tau, o esta constante T mayúscula que le hemos llamado aquí para propósitos de este análisis. Muy bien. Acá para referencia tenemos, perdón, un despliegue gráfico similar. Cuando ha transcurrido un T, 63.21, cuando han transcurrido 2T, 86.5, cuando han transcurrido 3T, 95% de la respuesta estacionaria, cuando han transcurrido 4T, 98.2%. De hecho, en sistemas de primer orden se considera que la estabilización o el tiempo de estabilización del sistema no está escrito aquí, pero es una regla de aproximación o empírica, que el tiempo de establecimiento en sistemas de primer orden corresponde a 4 Ts. Es un dato bastante útil sobre el que se pueden hacer cálculos o hacer inferencias inmediatas a partir de conocer el tau del sistema sobre el tiempo que le tomaría al sistema estabilizarse. Muy bien. Listo. Luego, hagamos el mismo análisis del sistema, pero esta vez con una
respuesta ante otro tipo de señal que sería una rampa. Entonces, bueno, de nueva cuenta, no lo hicimos en el caso del análisis, nada más para recordar, con respuesta al escalón. Me voy a permitir, caray, perdón, no sé por qué no me eligió el pizarrón, ahí está. Me voy a permitir hacer la desagregación del sistema. Estamos trabajando entonces con el sistema CDS a RDS igual a 1 entre TS más 1. Y consideramos que para este propósito la entrada de análisis corresponde a una rampa unitaria, 1 entre S al cuadrado. Bien, luego, para hallar la respuesta del sistema a la rampa, y esto es general para cualquier otro modelo, no necesariamente uno de primer orden, sería la función de transferencia multiplicado por la transformada de Laplace de la entrada del sistema, que sería 1 entre S al cuadrado para este propósito. Esto es posible desagregarlo o estudiarlo más o menos de esta manera, ¿no? A entre S al cuadrado más B entre S más C entre tau S más 1. De acuerdo. Básicamente aquí estamos proponiendo una expansión en fracciones parciales. A sería igual a S al cuadrado multiplicado por todo este rollo de acá, ¿no? 1 entre TS más 1 por 1 entre S al cuadrado, que afortunadamente se van a eliminar, y esto evaluado en el polo, que sería S igual a 0, lo que nos devuelve como resultado con S igual a 0, de todo 1, ¿no? Muy bien. Vamos a dividir aquí la pantalla para calcular B. B sería igual, y de acuerdo a el análisis o la expansión en fracciones parciales, sería la derivada del polo múltiple por la función de transferencia, que otra vez sería entre ts más 1 por s al 1, perdón, por 1 entre s al cuadrado. Nuevamente estos dos de aquí se van a eliminar, y esto evaluado en s igual a 0. La derivada de 1 entre ts más 1, bueno, sería menos t entre ts más 1. Evaluando esto en s igual a 0, nos quedaría básicamente menos t. Y c, por último, como es un polo simple, correspondería a multiplicar el polo simple por la función de transferencia y evaluamos en el polo, que sería menos 1 entre t. Esto como resultado, en virtud de que esto de aquí se elimina, nos queda 1 entre s al cuadrado, evidentemente nos quedaría t al cuadrado. Entonces, c de s, a partir de este análisis, escribirlo con otro color, sería igual a, reemplazando a, nos quedaría a igual a 1, 1 entre s al cuadrado, ¿de acuerdo? Sí. Más b, bueno, realmente b es menos, ¿no? Menos t entre s, y finalmente más t al cuadrado, que multiplica a e a la menos t entre tau. Listo. Tal vez, vamos a confirmar si no cometí ningún error, pero algo parecido a esto sería. Ok, aquí está. Bueno, aquí nada más es t cuadrado entre ts, esto sería e a la menos t entre tau, pero habría que sacarle factor común t, que con este t cuadrado se vuelve t simple aquí. Y esta sería la respuesta del sistema de primer orden a una rampa unitaria, para cualquier t mayor o igual que 0, ¿no? Evidentemente aquí vamos a tener un error de estado estacionario. Si restamos la rampa vale t, ¿no? Evidentemente si restamos la señal r de t menos la salida,
Es decir, si por ejemplo promovemos la resta R de t menos la señal C de t, siendo la respuesta t, ¿no? Menos todo esto, sería este t con este t, este se hace positivo, y nos queda 1 menos e a la menos t entre tau, tomando como factor común t. Y ese es el error de estado estacionario, o la diferencia que existiría en el seguimiento a una rampa de un sistema de primer orden. Permítame dibujar aquí el C de t. C de t igual a t menos t multiplica 1 menos e a la menos t entre t mayúscula. Bien. Hagamos un análisis similar al que hicimos hace rato en la simulación de MATLAB. Ok, esto fue para la respuesta al escalón. Listo. Vamos a definir el vector t, el vector de simulación, la constante de tiempo del sistema, y ahora definimos la respuesta C a la rampa, ¿no? Que sería t menos t que multiplica a 1 menos el exponente de menos t entre t mayúscula. Listo. Le hacemos un plot de t, t, para que sea mejor el ancho de la línea un tantito más grueso. A ver, ¿qué pasó aquí? Ah, perdónenme. Hice un plot t, t, es plot t, c. Me disculpa, ahí está. Y evidentemente aquí vemos la rampa y podemos hacer también un análisis ya integral, dibujando la referencia, como es una rampa sería t, t. Y bueno, pues básicamente está la rampa de referencia y la respuesta del sistema de primer orden. Aquí tenemos un error de estado estacionario, claramente notable. Sería esta diferencia de aquí, que permanece consistente a lo largo del tiempo, una vez que se elimina el fenómeno transitorio, y sobre el que se pueden hacer algunas inferencias interesantes. Ok, de cualquier forma, todo esto que acabamos de hallar con la solución de las ecuaciones diferenciales, también se puede estudiar con simplemente el toolkit de MATLAB, ¿no? Y ahora es importante puntualizar lo poderoso que se vuelve la herramienta cuando pretendemos minimizar el componente matemático en el análisis de sistemas de control. Y lo hacemos más divertido, ¿no? Más didacta, desde el uso de una herramienta. Entonces, lo clave del sistema ha sido que t igual a 2. Y a partir de eso podemos definir el sistema de primer orden g igual, función de transferencia, 1 entre t por s más 1. Ahí está. Por ejemplo, este es el sistema con el que hemos estado trabajando para el análisis. Y en lugar de dibujar la primera expresión del sistema en el que se nos ocurrió colocar un escalón unitario, por ejemplo, le podemos colocar step G, y esto ustedes ya lo conocen. Y la respuesta es exactamente la misma que ya habíamos mostrado antes. Nada más aquí nos dibujó hasta 18 segundos en lugar de 10 segundos, pero la respuesta es la misma. Y a partir de este mismo sistema, sin hallar la respuesta de la ecuación diferencial ante una rampa o ante cualquier otra señal de excitación, es posible utilizar el comando lsim, como hemos promovido en las prácticas anteriores. Todo esto se llama análisis de la respuesta transitoria, ¿no? Por eso es importante conocer estos comandos. Entonces, definamos otra vez el comando T. Ahí está. Evaluemos un poquito más de tiempo hasta 18 segundos. Y definamos un comando de entrada U igual a T, nada más para definir otra variable. Y la salida entonces va a ser lsim, el sistema G, la entrada U, el tiempo T. Listo. Hagamos un plot T, lo que habíamos propuesto antes, ¿no? T, Y, T, T, ancho de línea 2, y tenemos el mismo resultado. Nada más que esto es mucho más versátil, ¿no? Es versátil al 100%. Porque, miren, aquí, si tuviésemos que hallar la respuesta del sistema y saber efectivamente cómo responde ante la aplicación de una señal tipo sinusoidal, bueno, para la señal sinusoidal tendríamos que hallar la ecuación diferencial
de respuesta a la ecuación sinusoidal que podría ser un poco más compleja de analizar. Y si el propósito al final del día es estudiar la respuesta transitoria, un simulador hace el mismo trabajo con la misma eficacia, honestamente. Por ejemplo, para hacer el análisis de la respuesta a la señal sinusoidal, nada más dejemos claro los puntos del LSIM, va la entrada, el sistema, la entrada y el tiempo de simulación. Entonces, conservemos el tiempo de simulación, no hay problema. La entrada en este caso ya no va a ser T, sino vamos a definir una señal sinusoidal unitaria si es que gustan, o con otra amplitud, y una frecuencia de 1 Hz. Listo. Y con eso, ahora sí hallamos Y, que sería el sistema G, la entrada U, el tiempo T. A ver, aquí nada más. Ah, perdón, me faltó en la entrada U, esto multiplicar por T, ¿no? Perdón, ahí está. Tenemos que hacerlo vector. Entonces, ahora sí dibujemos T, Y, T, U. Miren, y tenemos, bueno, para identificar cuál es la entrada y cuál es la salida. Legend, vamos a poner la primera es la salida Y la otra es la entrada U para saber qué color corresponde a cada cosa. Y aquí tenemos la de color azul corresponde a la salida del sistema y la señal de color naranja corresponde a la entrada del sistema. Y es la respuesta transitoria de este sistema en particular ante una señal de tipo sinusoidal. Y podríamos ofrecer alguna otra señal diferente, ¿no? Una sinusoidal, una sinusoidal más un escalón, o cualquier otra señal adicional que nos permita mirar la respuesta transitoria o en el tiempo. Por lo que el comando lsim es básico para los análisis que vamos a hacer más adelante. Adicionalmente, a partir de esto nos queda por revisar, bueno, esta es la respuesta del sistema ante la rampa, cómo responde el sistema ante un impulso unitario. Y bueno, ante un impulso unitario, recuerden, la transformada de Laplace de un impulso es igual a 1, por lo que la salida es la misma función de transferencia. Y esto sería 1 entre t e a la menos t entre tau. Partiría en 1 entre t y tiene una excursión a 0. En 4t más o menos se estabiliza y vuelve al punto de equilibrio. Sintetizando la respuesta desde la más compleja, hablando así, desde la rampa, podemos hacer un análisis interesante al resto de respuestas, al escalón y al impulso. Recuerden ustedes que si derivamos la rampa unitaria, obtenemos como resultado un escalón, y si derivamos el escalón, obtenemos como resultado el impulso. Y como el sistema es lineal y de tiempo invariante, y además la operación de la derivada también es lineal, entonces sucede que si derivamos la salida del sistema ante una respuesta conocida, en este caso de la rampa, la derivada de la respuesta de la rampa corresponde a la respuesta del escalón, y la derivada de la respuesta del escalón corresponde a la respuesta del impulso. Y no lo obtuvimos de esa manera, sino estos son los resultados desagregados a partir de arrastrar el lápiz en el análisis de la ecuación diferencial. Listo, ahora vamos con algo que lo vamos a intentar hacer más visual. Ya no enredarnos tanto en los números, a pesar de que este va a presentar más números, que es la respuesta de un sistema de segundo orden. Y promover el uso de un sistema prototipo de segundo orden. Bueno, aquí como ejemplo de un sistema de segundo orden, nada más por puntualizar, tenemos dos elementos que almacenan energía, la inercia y por otro lado tenemos el amortiguador. Entonces, por ejemplo, en un sistema mecánico, la sumatoria de torques del torque aplicado, ¿no? Es igual a la inercia por aceleración angular. Entre el torque aplicado, según este diagrama de bloques, se opone el amortiguador, por lo que sería T menos BC punto, donde C sería evidentemente la salida del ángulo, ¿no? Del teta, pero C de forma general salida. Entonces, BC punto, pasando al otro lado se suma, y esto es igual a la inercia por la aceleración angular, que sería la segunda derivada del ángulo del desplazamiento angular. Y tenemos una ecuación diferencial. Entonces, suponiendo que esto está en lazo cerrado, que otra vez lo único que se pretende con este análisis es darle un sentido físico a lo teórico, por eso esta representación. Pero haciendo un análisis desde Laplace de la salida de CDS con relación al torque, tenemos 1 entre S por J de S más B,
y hallando C de S a R de S, bueno, sería la ganancia de trayectoria directa de R a C, tendríamos esto que se muestra aquí, entre 1 menos por menos más la ganancia del lazo. Al final del día vamos a tener esta expresión. Vale, ok. Y esta expresión, K entre JS al cuadrado más B por S más K, denota o connota un sistema de segundo orden. Bueno, evidentemente la ecuación diferencial es de segundo orden y en consecuencia el orden del polinomio del denominador también es de orden 2. A eso nos referimos con un sistema de segundo orden. Tendríamos dos polos de la ecuación característica del sistema. Reescribiendo el sistema para dejar el polinomio aquí libre, ¿no? El primer parámetro de la variable independiente, S, nos quedaría S al cuadrado más B entre J por S más K entre J y en el numerador K entre J. Noten que la ganancia del sistema es K entre J y al final el término independiente del polinomio también es K entre J. Esto es importante anotar porque forma parte de un sistema prototipo con ganancia unitaria. Listo. Como es un sistema de segundo orden, todos sabemos que un polinomio de orden 2 tiene como resultado dos raíces. Y estas raíces tienen algunas posibilidades. A diferencia de un sistema de primer orden, en el que tenemos únicamente una raíz, y esa raíz siempre va a ser una raíz real, acá tenemos las posibilidades de que las raíces sean reales, reales repetidas y complejas conjugadas. Entonces, con eso en mente, bueno, podemos tomar factor común aquí utilizando la ecuación de solución de un sistema o de un polinomio de orden 2. Raíz número 1, S menos raíz número 1, S menos raíz número 2. Simplificando o tomando el factor común, ¿no? En las raíces, quiero decir. Entonces, con eso se puede ver que con esta condición tenemos raíces complejas conjugadas, con esta condición raíces reales. Para el análisis específico y la definición de un sistema prototipo de segundo orden, vamos a suponer que K entre J corresponde a un omega n al cuadrado, definiéndose omega n como la frecuencia natural no amortiguada del sistema. B entre J a 2 sigma omega n, en donde sigma corresponde al, cera es este factor de aquí, corresponde al factor de amortiguamiento, y sigma, ahora sí, perdón, esa es la atenuación. Entonces, escribiendo con estas características, omega n, cera, y nada más, omega n y cera, con dos parámetros, fíjense, se puede reescribir una ecuación o una función de transferencia prototipo de un sistema de segundo orden. Y esta va a ser la base de todo el análisis de sistemas de segundo orden que utilizaremos de aquí en adelante para todo, incluido en el diseño de sistemas de control. Entonces, está relativamente sencillo de recordar. Pues omega n al cuadrado entre s al cuadrado más 2 cera omega n por s más omega n al cuadrado. Se acabó. Este es el sistema de segundo orden prototipo. ¿Cuáles son las características del sistema de segundo orden prototipo? Ya sea que responde a una rampa, a un escalón, al impulso, o a una función sinusoidal, que a partir del análisis de sus raíces podemos tener raíces complejas conjugadas, raíces reales y reales repetidas, lo que nos devuelve características específicas en la respuesta dinámica y en la estabilidad transitoria del sistema. En el caso de que analicemos directamente el factor de amortiguamiento cera a partir de un análisis integral de la raíz del sistema, resulta que se definen 4 tipos de sistemas. El primero, que se conoce como sistema subamortiguado, corresponde a un factor de amortiguamiento entre 0 y 1, mayor que 0 y menor que 1. No es nunca 0 ni tampoco 1 para este caso. Para este sistema, con estas características, los polos de lazo cerrado son complejos conjugados y se ubican en el semiplano izquierdo. La respuesta tiene oscilaciones amortiguadas, es decir, se presentan oscilaciones y cuando t avanza se amortiguan y desaparecen. Luego, cuando el factor de amortiguamiento cera es igual a 0, el sistema no tiene amortiguamiento y es como ubicar los polos del sistema exactamente en J omega, o esto corresponde a que los polos no tengan el componente real igual a 0. Vamos a apuntar aquí. Entonces, hagamos un análisis. Aquí
los polos son complejos conjugados. ¿A qué nos referimos con complejo conjugado? Que tiene un componente real más menos un J omega. Este sería el par de polos complejos conjugados. Y se ubican en el semiplano izquierdo, es decir, sigma, que es el componente real de los polos para un sistema subamortiguado, evidentemente es negativo. Cuando cera es igual a cero, resulta que el sigma es igual a cero y los polos únicamente tienen componente imaginario más menos J omega, o están ubicados exactamente sobre el eje J omega. Críticamente amortiguado, cera igual a 1, las raíces son iguales y reales. En este caso, omega es igual a 0, es decir, los polos ambos se ubican sobre el eje J, sobre el eje real, y también el sistema sobreamortiguado, también omega igual a 0, pero en este caso los polos son un sigma 1 y un sigma número 2. Aquí tendríamos solamente un sigma, que es un sigma 1 igual a sigma 2 igual a sigma para los dos casos. A partir de esto, bueno, hay todo un análisis un poco más amplio, ¿no? Las matemáticas se, se presentan un poco más enredadas, pero realmente no lo es, al menos desde la amplitud del conocimiento. Para todo esto utilizamos expansión en fracciones parciales. Les voy a subir un documento de apoyo de la transformada de Laplace. Esto es de una sesión que yo solía dar hace mucho tiempo, de señales de sistemas, transformada de Laplace. Les voy a subir como apoyo a su curso para que recuerden un poquito. Y dentro de esto tenemos la transformada de Laplace inversa. Por ejemplo, lo que yo apliqué hace rato, aquí está transformada de Laplace inversa, inversión de la transformada de Laplace. Hace un momento lo que apliqué es esto de aquí, ¿no? Cuando tenemos polos múltiples, por ejemplo, las ganancias se evalúan de esta manera. Para el polo de orden superior, que se repite R veces, en el caso de lo que aplicamos el rato era 2 veces, directamente es de esta expresión, y luego para los polos subsecuentes de S-1 o R-1 en repetición, tenemos que aplicar las derivadas. Les pido revisar este documento. Y cuando tenemos polos complejos conjugados, la expansión en fracciones parciales también es posible y no es compleja, nada más que hay que tener claro el concepto. Aquí también viene explicado con ejemplos de cómo se hace la expansión en fracciones parciales. Para no hacer muy larga y pesada la clase ahora mismo, les refiero a qué documento pueden asistir para, en caso de que les interese resolver esto analíticamente, puedan hacerlo siguiendo la metodología que está en los slides que les acabo de presentar. Eso lo subiré como apoyo ahorita mismo a la plataforma del curso y complemento a este documento que estamos estudiando ahora mismo. Bien, entonces, primero consideraríamos que el sistema es subamortiguado, es decir, cera mayor que 0 y menor que 1, es decir, tenemos polos complejos conjugados y analicemos la respuesta al escalón unitario. En ese caso en particular, yendo a la síntesis, la respuesta del sistema tiene esta forma. Y depende mucho de cera, ¿no? Si miramos ahorita vamos a ver la respuesta, pero lo que vamos a intentar interpretar a partir de esta expresión analítica, cuando el sistema es subamortiguado, son parámetros específicos de respuesta del sistema, como el tiempo máximo, el tiempo que corresponde a ese tiempo, o este tiempo pico, el valor pico de respuesta, el tiempo de establecimiento, etc. Ahorita vamos a desagregar esos conceptos. Muy bien, y cuando tenemos el sistema críticamente amortiguado, decíamos que las raíces son reales y repetidas, por lo que el sistema se sintetizaría algo parecido a esto, reales y repetidas igualitas, y la respuesta tendría, temporalmente hablando, transitoriamente hablando, tendría esta expresión. Y cuando el sistema es sobreamortiguado, tenemos dos raíces reales diferentes. Como son dos raíces reales diferentes, tendríamos dos exponentes con diferentes tiempos de respuesta, ¿no? En este caso, cuando tenemos raíces reales diferentes o sistemas sobreamortiguados, y lo que típicamente pasa es que alguno de los dos polos se vuelve un polo dominante. Vamos a volver sobre polos dominantes en la sesión siguiente para explicar a detalle qué se trata un polo dominante y tomaremos como caso específico de análisis la respuesta de un sistema sobreamortiguado. Esta es la gama de respuestas de un sistema
cuando tenemos cera igual a 0, fíjense, respuesta a oscilaciones sostenidas, y conforme aumenta el factor de amortiguamiento, tenemos sobreimpulsos más pequeños, hasta cuando llegamos al sistema críticamente amortiguado o sobreamortiguado con cera mayor que 1. Y estas son las respuestas clásicas de un sistema. Aquí lo que nos interesaría en caso de un sistema subamortiguado es el cálculo del tiempo pico, el sobreimpulso máximo, qué valor tiene en porcentaje, el tiempo que le toma al sistema llegar a una banda específica de establecimiento, etc. Y con eso definimos algunos parámetros de análisis de la respuesta transitoria para sistemas de segundo orden, prototipo. Tiempo de retraso, que no es lo mismo que el tiempo muerto que definimos en sistemas de primer orden con tiempo muerto para identificación. Aquí se refiere a otra cosa, es el tiempo que requiere la respuesta para alcanzar el 50% de valor de estado estable por primera vez. El tiempo de levantamiento es el tiempo que le toma al sistema ir desde el 10% de su respuesta de estado estacionario hasta el 90% de respuesta en estado estacionario. Esto es igual a pi menos beta entre omega d. El omega d, ahorita vamos a ver su fórmula de cálculo, es la frecuencia de amortiguamiento del sistema, y beta es igual a la tangente inversa del omega d entre sigma. Recuerden que este sigma era z, cera por omega n, ¿no? El tiempo pico es el pi entre omega d. El sobreimpulso máximo, que es el máximo valor que alcanza el sistema en su respuesta transitoria, es d a la menos cera entre 1 menos cera al cuadrado, raíz cuadrada de esto multiplicado por pi. Y el tiempo de establecimiento es utilizando un criterio del 2%. Esto significa que el sistema entra en una banda del más o menos 2% de su respuesta de estado estacionario y no vuelve a salir, utilizando el criterio del 2%, es igual a 4 entre 0 omega n. Recuerden que 0 omega n es sigma. Bien, aquí tenemos gráficamente la representación de los conceptos que acabamos de presentar. MP es el sobreimpulso máximo del sistema. Tiempo pico, el tiempo en el que ocurre el sobreimpulso. El tiempo de retraso, el tiempo que le toma al sistema en alcanzar el 50% de su respuesta. El tiempo de levantamiento, el tiempo que le toma al sistema. Hay dos conceptos, entre llegar del 0 al 100% o del 10 al 90%. Típicamente son tiempos bastante parecidos. El tiempo de establecimiento, utilizando el criterio del 2%, es el tiempo que le toma al sistema en llegar al más o menos 2% del sistema y no volver a salir, sin quedarse de forma permanente alrededor de ese valor. Con eso podemos generar un ejemplo. Dice, considera un sistema de segundo orden estándar cuyas especificaciones son cera igual a 0.6, omega n igual a 5 radianes por segundo y obtener en consecuencia el tiempo de levantamiento o TR, el tiempo pico, el sobreimpulso o MP y el tiempo de establecimiento. Bueno, el omega d o la frecuencia de amortiguamiento es igual a la frecuencia natural no amortiguada multiplicado por 1 menos del cera al cuadrado. Aquí tenemos el valor de cera. Esto nos quedaría como respuesta dado que omega n es 5, la frecuencia de amortiguamiento 4. Perfecto. Luego el sigma, que es cera por omega n, es igual a 3. Y tenemos como dato ya el sigma, el omega n. Hacemos la multiplicación igual a 3. Solamente es el uso específico de las fórmulas. Beta es la tangente inversa de omega d entre sigma, lo que lo hemos calculado, 0.93 radianes. Y el tiempo de levantamiento era pi menos beta entre omega d, lo que nos devuelve 0.55 segundos. El tiempo pico es pi entre omega d, que es pi entre el omega d vale 4, 0.785 segundos. El sobreimpulso es e a la menos sigma entre omega d por pi, lo que nos devuelve 0.095, o es 9.5% de sobreimpulso. Y el tiempo de establecimiento es 4 entre cera por omega n o 4 entre sigma, lo que nos daría 4 tercios, 1.33 segundos. Esto básicamente es reemplazo de los valores numéricos sobre las fórmulas que hemos definido. Voy a cerrar la sesión.